Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Amor de mis amores, ¿cómo han estado todos ustedes? Bienvenidos a este programa Zona 8, Tertulias y más, aquí en Radio Hogar, una emisora con más de 70 años en el aire promoviendo la evangelización, la cultura y la democracia. Vamos a hablar un poquito de ese tema hoy, la de cultura y democracia. Y están con ustedes Pastora Portugal, Luis Ruiz, Rubén Polanco en la plataforma digital, les saluda Eduardo Soto, Arsenio Samaniego está en los controles en compañía de Patti Ocando Camino, que es nuestra productora. Recordándoles algo, ¿te has enamorado, Luis, alguna vez? Sí. ¿Y Pastora? Sí. Muy bien. El amor, dice esta frase que encontramos, es el gozo de encontrar a la mitad perdida de nosotros mismos. La mitad perdida de nosotros mismos. Ese que nos complementa y nos hace mejores. No que nos atormente y nos hace peores. No. La mitad perdida de nosotros mismos. Vamos a orar por el amor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Los miércoles intentamos orientar a las personas que por su propia cuenta, con independencia, intentan construir su vida a través de una pequeña, micro o grande empresa, ¿no? Este es nuestro propósito los miércoles. Estamos estructurándolo poco a poco, ya tenemos incluso a gente interesada en poder financiar un proyecto continuado de organización y de formación a pequeños empresarios. Mientras ocurre eso, tenemos estas cápsulas que nos prepara nuestra querida Telma Legaspi. Vamos a escuchar. Despertar Empresarial, espacio dedicado a hombres y mujeres dedicados al emprendimiento. Vamos a hablar de emprendimiento. Pacha es una empresa argentina de lámparas y otros artículos hechos a mano. Este emprendimiento le salvó la vida a un chico a punto de morir. Pacha. Resulta que su mal era en el intestino grueso, una colitis que lo estaba matando, que lo mandaba al hospital, que lo tenía bajo de peso. Bueno, la pasaba muy mal. Y un día postrado en la cama del hospital pensó, bueno, ¿qué me gusta? Y a él lo que le gustaba era hacer cosas a mano y pantallas de lámparas. Saliendo del hospital, se puso a hacer sus lámparas y ¿saben qué? Mejoró su salud con el tiempo, y no mucho tiempo. A los 4 meses ya estaba bien y después de 2 años se olvidó de la enfermedad y del estrés. Emprende con algo que te guste mucho. El invitado tiene la palabra. Tenemos como invitados en el día de hoy a Luis Sánchez, él es de la Asociación de Educadores Veragüenses, viene a hablarnos de este planteamiento que hay sobre la mesa de una huelga o un paro de labores a partir de los docentes al inicio de este año escolar. También está Marco Andrade de CONUSI y Eduardo Gil de Convergencia Sindical. Con ellos tres vamos a conversar de esta aprobación ya en tercer debate del proyecto de ley que reforma la Caja del Seguro Social, que está a espera ya de la sanción o veto del presidente de la República, y cuáles podrían ser sus quejas o sus contras a esta aprobación, y qué acciones vamos a ser testigos de esto a lo largo de estas semanas venideras. Antes de conversar con ellos, quisiéramos poner en contexto a los oyentes qué fue lo que pasó ayer, qué fue lo que se aprobó. Hay un resumen muy bueno que han hecho los colegas de TVN, y de paso ver cómo esta aprobación quebrantó la aparente cohesión que había de una coalición en la Asamblea de Diputados, que era la coalición de independientes bajo el nombre de Vamos.
Vamos a iniciar por el resumen, solamente Arsenio, el resumen de la aprobación. ¿Qué fue lo que se aprobó ayer en la Asamblea? Vamos a escuchar y ver. Se mantiene en 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, pero queda abierta la puerta para que esto sea revisado en el próximo gobierno a través de una mesa tripartita que a los 6 años de aprobada la ley deberá analizar la necesidad de modificar o mantener la edad de jubilación. En ese periodo de tiempo, cuando eso ocurra, ya entonces tendremos que el gobierno de turno tendrá que analizar cómo están las cosas. Si nosotros dijimos que era la verdad, entonces eso va a tener que ocurrir y es que no se pueden evitar, son estructuras matemáticas que tienen que respetarse. El Ejecutivo siempre quiso hacernos ver que el foco principal de esto era el aumento de la edad de jubilación. No podemos equivocarnos. El foco principal de esta discusión era poder tener ese sistema de capitalización de cuentas individuales que garantiza pensiones de miseria a la gran mayoría de los panameños. Se aprobó un esquema de cuentas individuales para el sistema de pensiones que el Ejecutivo denominó Sistema de Capitalización Individual. Esto unificaría en un solo modelo los fondos de los actuales subsistemas de jubilaciones. También se tomaron decisiones sobre el manejo de las reservas de la Caja de Seguro Social. Ya se cumplió el objetivo de la comisión, que fue no aumentar la edad de jubilación, y ese apoyo se le dio acá en el segundo debate. Sí, también se aprobó esa modificación, que se le va a dar también oportunidad que se manejen también parte de los fondos con el sistema privado. También se incluyó una amortización de cuotas para los trabajadores estacionarios agrícolas y de la construcción. El mínimo también de pensión para quienes hayan cumplido con las cuotas, incluir causales de destitución del director general, por ejemplo, el tema de la no presentación del informe actuarial. Además, se aprobó que el Estado deberá aportar anualmente 966 millones para cubrir el déficit o los fondos faltantes para cubrir las jubilaciones y pensiones. Esto era una propuesta del gobierno. Esto fue lo que se aprobó entonces en resumen. Me imagino que son 200 y tantos de artículos de la ley. Habrá muchos otros detalles que no tenemos. ¿No? Vamos a poder publicar en nuestra página web de radiohogar.org el documento aprobado una vez sea sancionado. Creo que es lo más prudente para que el público pueda acceder a él. Tenemos entonces a estos tres invitados: Luis Sánchez de la Asociación de Educadores Veragüenses, Marco Andrade de CONUSI y Eduardo Gil de Convergencia Sindical. Si me lo permiten, quisiera iniciar con el docente para que nos ponga en autos de por dónde vienen las cosas ahora con los educadores panameños, cuáles son las actividades iniciales que ya se tienen en agenda que van a ustedes a emprender. Empecemos con los docentes. Adelante, don Luis. Le escuchamos, profesor. Pues gracias. Muchas gracias. Buenos días, antes que todo. Saludos a los compañeros panelistas aquí. Bueno, lamentablemente tenemos que decirlo que nosotros los educadores ya estamos en una serie de actividades que vienen desde reuniones, visitas a los colegios. Estamos realmente llevándole la docencia a las bases porque nosotros hemos visto que han salido, por ejemplo, no hace mucho, unos minutos, salió un señor, no sé quién es, expresándose de una manera de que somos unos irrespetuosos, de que se está hablando de huelga, de que se está hablando de parar las clases, etcétera, etcétera. Pero aquí yo sí tengo que dejar claro que el problema no es la huelga. El problema es que el gobierno está imponiendo un proyecto que arruina el futuro de los trabajadores y, por qué no decirlo también, el futuro de los estudiantes. Y aquí nosotros tenemos que hacernos la pregunta con toda responsabilidad: ¿por qué nos exige a nosotros, por qué nos exigen a nosotros sacrificarnos, mientras que otros sectores, que es la minoría, se van a seguir beneficiando? Nosotros tenemos desde, si no me equivoco, aquí están los compañeros que estuvieron en presidencia desde el 16 de septiembre. Estuvimos en presidencia del 2024 hasta el 30 de octubre. Y no tanto eso, sino con la consulta ciudadana y después los debates que se hicieron en la asamblea. Y hemos visto que se está aprobando, porque ya va a ser ley, un proyecto que atenta contra todos los panameños y los lleva a tener una jubilación para robarle
a todos los trabajadores y que va a afectar a miles de familias. Radio Si nos hablan de que la educación está en crisis, miren, la educación ya está en crisis ¿desde cuándo? Y ustedes pueden darse cuenta la cantidad de comunidades educativas que han salido a las calles a protestar. Aquí no se puede venir a culpar a los educadores. Ya nosotros desde el año pasado estábamos advirtiéndoles de que aquí tenía que salir un proyecto que se sentara con la base, con la realidad del pueblo panameño. El costo de la vida de un pensionado aquí ahora mismo con ese proyecto de ley va a estar en la línea de la miseria. Y eso es lo que nosotros queríamos desde cuando advertirle al gobierno, pero no nos hicieron caso. Mira, es cierto, aquí no se está hablando de aumento de la edad, aquí no se está hablando de que las reservas se le iban a llevar al extranjero, ya eso no se tocó en la ley, pero dejaron algo que sí va a llevar a todos los panameños a un sistema de miseria en 6 años posiblemente. Sí, profesor, ¿tienen fechas de cuándo podría hacerse efectivo la paralización de las clases? ¿Hay fecha? Mire, los gremios magisteriales, por ejemplo, la Asociación de Educadores Veragüenses tiene que llevar una serie de procesos. Nosotros tenemos que primero hacer las consultas a las bases. Y las bases no son los dirigentes, eso tiene que estar claro, no son los dirigentes. Los dirigentes no somos los que hacemos huelga, son las bases. Los dirigentes no son los que paran las clases, son las bases. Nosotros vamos a hacer primero nuestro estudio técnico con algunos especialistas. Este fin de semana hay un encuentro de dirigentes. El viernes tenemos una reunión con el Frente de Acción Magisterial y las demás agrupaciones magisteriales. De todo el país. Vamos a tener que tomar alguna decisión en su momento. Sí, de todo el país, estoy hablando de todo el país. Y en su momento nosotros, vamos a hacer las evaluaciones, cuándo y cómo va a ser la acción de medida de fuerza para que el presidente no sancione la ley. Ok, pero si lo hace hoy, en las próximas horas, ¿cómo hacemos? Bueno, ya nos quedaría entonces tomar una decisión en los próximos días. Estamos hablando en las próximas semanas. Eso nos quedaría a nosotros como educadores hacer nuestra asamblea, por lo menos en la Asociación de Educadores Veragüenses. Cada vez que hacemos una asamblea, la sala se llena y ahí se hace una ilustración, se explica con expertos y ahí entonces se toma una decisión. Entiendo. Pero hoy no puedo decirle si hay una huelga o no. Okay. Eso lo toman las bases. Bueno, eso es oportuno que lo sepan los oyentes de Zona 8 y de Radio Hogar, de que aún no hay una fecha determinada porque están en estas fases de poder organizarse e ilustrarse sobre qué ha pasado con este proyecto de ley. También nos acompañan Marcos Andrade de CONUSI y Eduardo Gil de Convergencia Sindical. Inicialmente, a don Marco y a Eduardo, ¿cuál es su conclusión después de haber estudiado lo que se aprobó? ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienen? ¿Y cuáles podrían ser las acciones que emprendan cada uno de estos grupos? O si va a haber algún tipo de cohesión de todos los gremios para hacer acciones conjuntas. Les escuchamos, a ustedes disponen el orden. Adelante. Empecemos por don Marcos. Marco Andrade, adelante. ¿Lo tenemos al aire? Me dice Arsenio que sí están en la plata. ¿Quién? Marcos. Marco tiene el micrófono apagado, don Marco. Ahora sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Saludos a todos los panelistas y gracias por invitarnos pues a este programa que tiene una audiencia importante en este país. Mire, para nosotros fue algo bochornoso y una situación muy cuestionable, ¿no? Lo que vimos en la asamblea, la forma como se aprobó ese segundo debate, un segundo debate en donde lo que se aprobaron fueron los artículos. El contenido, el texto de los mismos no fueron leídos para que se permitiera saber con exactitud qué es lo que realmente se estaba aprobando. Los legisladores aprobaron puros números y eso deja mucho que decir, porque una vez aprobaron los números, entonces quedaron preguntándose sobre el texto único. Una vez aprobado, posteriormente era que iban a ver qué era lo que estaba redactado. Yo creo que eso es una tremenda irresponsabilidad y demuestra que estamos frente a una asamblea
que prácticamente no ha cambiado su práctica, no ha cambiado su conducta. Sigue una serie de matraqueos allí que efectivamente no se discute el bien común, el bien de los trabajadores, de la sociedad, sino lo que se están discutiendo son intereses. Estas reformas apuntan no a resolver el problema de la Caja de Seguro Social ni el sistema de pensiones, sino a salvar el sistema financiero. Eso hay que dejarlo bien claro. Radio Hogar. Por un lado. Por el otro lado, lo que se ha aprobado ahí ha sido nefasto. Ahora estamos frente a un sistema de pensionamiento que, según la Junta Actuarial, de un informe que hace del 3 de enero, estableció que con ese sistema de cuentas individuales iba a haber tasa de reemplazo del 30% y de menos. Contrario a lo que hoy los trabajadores con el sistema solidario hemos alcanzado. Es decir, estamos hablando del 60% de tasa de reemplazo de los 10 mejores salarios. Bajarlo al 30%, del 60% al 30% o menos, definitivamente eso se puede probar con hechos de que las pensiones obviamente van a disminuir. Y objetivamente los trabajadores debemos ver qué es lo que va a pasar. Se supone que hoy, el día de hoy, ellos deben aprobar en tercer debate este anteproyecto de ley para luego entonces esperar que el presidente sancione la misma. Y obviamente nosotros ya habíamos manifestado, ya habíamos planteado cuál iba a ser la postura en caso de que esto se diera. Y es por ello que hoy a las aproximadamente 9:30 de la mañana va a haber una conferencia de prensa donde estaremos anunciando algunas acciones. Pero adelántenos algo, don Marco. Y algunas que hemos venido planteando. El jueves, esta semana de jueves va a haber un piqueteo a nivel nacional. Y el sábado va a haber un encuentro de dirigentes sindicales. Y estamos convocando para una marcha, para una mega marcha, otra mega marcha para el día martes. Y efectivamente estamos evaluando la posibilidad de una huelga de 24 horas para la próxima semana. Esto no está definido aún, está en consulta. Sin embargo, es lo que algunos gremios, algunas organizaciones hemos estado parafraseando. Sí. Nosotros esperamos que el pueblo panameño, los trabajadores, apoyen las acciones que va a convocar la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Todas estas acciones, por ejemplo, la marcha que vamos a realizar el día martes de la próxima semana, no solamente por el tema de la Caja de Seguro Social, estamos incluyendo ahí el tema de la minería, el tema de los embalses, el tema del alto costo de vida. Estamos incluyendo también el desempleo, la informalidad. Es decir, estamos incluyendo todas esas situaciones que tiene el pueblo y que ha prometido el gobierno resolverlas y hasta ahora no ha resuelto nada. Lo que está es profundizando la brecha que hay en este país de desigualdad. Y en realidad estamos en una situación de decepción frente a un gobierno y frente a una asamblea que no han legislado en función del bien común, sino en función de la financiera, en función de la oligarquía, y han dejado por fuera pues los intereses de la población panameña. Don Marco, para tener claro, cuando se habla de CONUSI y usted hablaba de una posible huelga que se pueda decretar, ¿qué tipo de actividades estamos hablando? ¿Quiénes conforman CONUSI que puedan, para saber cuáles son las actividades que van a estar involucradas? Bueno, CONUSI es parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida.
En la Alianza Pueblo Unido por la Vida hay distintas organizaciones. Están los educadores, están algunos grupos ambientalistas, están organizaciones comunales, campesinas, indígenas, están centrales obreras, están sindicatos. La CONUSI es una central obrera que está compuesta por federaciones y sindicatos. Y evidentemente ya nosotros hemos dado la suficiente información de qué es lo que representa este proyecto 163 que se ha venido discutiendo en la Asamblea Legislativa. Es decir, los compañeros de nuestra central están conscientes y anuentes de lo nefasto que es este anteproyecto. Hay otras situaciones que se están dando en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo, los pliegos de peticiones se le están poniendo una serie de cortapisas para que se puedan reclamar los derechos de los trabajadores. Hay problemas con la inspección. Los inspectores del Ministerio de Trabajo también no son personas que son capacitadas para ello. Quien está a cargo de ese departamento es un comisionado jubilado y prácticamente han militarizado lo que es el Ministerio de Trabajo con una serie de personales allí que son policías jubilados. Se están una serie de hechos. Todo esto está concitando que el movimiento obrero en Panamá nos unifiquemos, pero también hay una serie de acciones pendientes a nivel internacional que estamos intercambiando para que la lucha no solamente se vea en Panamá, sino que también cuente con la solidaridad internacional y también acudir a los organismos internacionales para plantear todo este tipo de problemas que tenemos en Panamá. Sobre todo el tema que tiene que ver con la represión de las luchas sociales, la persecución a los dirigentes. Es decir, aquí hay una situación en la que no hay democracia. Hay un gobierno que no le interesa con los derechos humanos de la población. No hay discusión tripartita entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios, por lo que aquí viene imponiéndose es la decisión del gobierno y los empresarios, y un Estado no puede manejarse de la forma como se ha venido manejando. Claro. También tenemos con nosotros a Eduardo Gil, de Convergencia Sindical. Don Eduardo, ¿cuál es su impresión luego de todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional y cuáles podrían ser las acciones desde Convergencia? Le escuchamos. Saludos, Eduardo, todos los radioescuchas también, compañeros panelistas y demás periodistas. Bueno, en primer lugar, nosotros sí creemos que es importante que se aclare a la audiencia, a la ciudadanía general, sobre algunos planteamientos que están haciendo los diputados y que no se ajustan a la realidad. Veo, por ejemplo, un tuit de una publicación del diputado Manuel Alberto Samaniego, que señala que las convocatorias a huelgas no se justifican porque el aumento de edad de jubilación no se dio. Esto es completamente falso. Hay dos mecanismos por los cuales se establecía el aumento en la edad de retiro de las personas. Uno era directo, que era lo que proponía el Ejecutivo en el proyecto 163 original, que planteaba que a partir de que iba a haber un aumento en la edad de jubilación de los hombres y de las mujeres, pero ese aumento no iba a ser automático. Hay que recordar que el proyecto inicial plantea que los primeros, que los trabajadores hombres que tuvieran 55 años y las mujeres 50, no se les iba a aumentar inmediatamente. Es decir, que iban a tener un periodo de gracia de 7 años. Sí. O sea, no se le iba a aplicar la reforma inmediatamente, sino que iban a haber 7 años. El nuevo proyecto lo que dice es que la edad se va a revisar a los 6 años, en función de unos resultados que supuestamente se van a hacer tripartita. Entonces quiere decir que no ha habido ningún cambio en este planteamiento. Es decir, el proyecto original decía a los 7 años empezamos el aumento y ahora dice a los 6 años revisamos para aumentar, se ajustará la edad. Es decir, lo único que está transfiriendo la decisión al próximo Ejecutivo y a la próxima Asamblea y relegándolo de una u otra manera a el mecanismo de
tripartita, cosa, una contradicción también que levantamos de este planteamiento. Por lo tanto, no ha cambiado nada en el espíritu, simplemente la forma, pero el resultado sigue siendo que dentro de 6 años se va a revisar y a los 7 años se ajustará la edad de jubilación. No hay cambio en ese aspecto. Por otra parte, el mecanismo de las cuentas individuales tiene 2 formas adicionales de aumentar la edad de retiro. Uno, porque está el famoso factor de pensionamiento, es decir, es una tabla con la cual el monto de la pensión va a variar de acuerdo al momento en el que te retires. Para poder irte con lo que te corresponde, no digo del 100% porque esto presta confusión, con lo que te corresponde, para poder irte con lo que te corresponde, tienes que de todas formas en esta tabla de pensionamiento llegar a los 65 años, tanto hombres como mujeres. Tienes la opción de irte antes, pero si te vas antes, esta tabla de pensionamiento te pone una especie de multa, o sea, te hace un castigo porque te reduce el monto de tu pensión al retirarte antes de los 65 años. Entonces, no te está diciendo directamente que te aumenta la edad, pero te está diciendo si te quieres ir con lo que te corresponde, tienes que llegar hasta los 65. Entonces, es un aumento de la edad indirecto. El otro aspecto es justamente la tasa de reemplazo. Al migrar a cuentas individuales, automáticamente este sistema de capitalización funciona, lo hemos dicho anteriormente, ahora también lo escuché de un diputado, funciona como una alcancía. Es decir, uno va a recibir solamente lo que aportó, a diferencia del de beneficio definido, en donde se establece una tasa de reemplazo determinada y vitalicia, es decir, lo que recibiste va hasta que te mueras y va a ir aumentando en función de los ajustes que se hagan, pero en el caso de la tasa de beneficio definido, del sistema de beneficio definido, hasta donde llegó el ahorro se acabó. Y luego viene una pensión vitalicia solidaria, entre comillas, pero es una pensión de sobrevivencia, es un monto que realmente no alcanza para una persona sobrevivir bajo las condiciones que tiene este país en materia de costo de vida. Entonces, ante esta situación, las personas, aun cuando lleguen a los 65 años, es decir, aunque cumplan con este criterio y se vayan con lo que le corresponde, el monto, al ser una tasa de reemplazo demasiado baja, entonces lo que va a hacer es que esa persona va a tener que seguir trabajando para poder mejorar sus pensiones. Esto implica, según los cálculos que se han hecho, que va a requerir trabajar hasta 15 años más para retirarse con la misma pensión que el modelo actual propone, que tiene actualmente. Es decir, en los cálculos actuariales tendría que trabajar 15 años más para irse con las mismas condiciones actuales de hoy, del modelo y del sistema actual. Por lo tanto, hay 3 mecanismos para aumentar la edad de jubilación que establece el proyecto 163 y los 3 están activos. Es decir, no se han reducido, no se han eliminado. Por lo tanto, esto que dice el diputado Samaniego es una manipulación de la población, es un intento de engañar al pueblo y yo creo que eso éticamente no es permitible, no se puede permitir que los que están legislando para el pueblo lo hagan en base a engaños o a subterfugios legales para simular un acto que en la práctica no se verifica. Entonces yo creo que el primer llamado que nosotros tenemos que hacer es a la responsabilidad. Este es un diputado de Vamos. Yo quiero hacer énfasis en esto porque fueron los primeros diputados que dijeron que este debate había que hacerlo de manera responsable y de cara al pueblo, que había que explicarle a la población que iban a escuchar todos los planteamientos y que iban a tomar la mejor decisión para el país y para las personas. Sin embargo, esta decisión de tratar de enredar a la población diciéndole no te aumentamos en la edad de jubilación cuando es completamente falso y que no se ha cambiado en nada salvo el orden de las palabras o el orden de los hechos, el proyecto 163 es un acto de irresponsabilidad que nosotros tenemos que señalar concretamente. El segundo aspecto no ético que vemos de este resultado del segundo debate es el planteamiento de que se va a mantener una tasa de reemplazo del 60%. Esto es completamente incompatible con un modelo de cuentas individuales. Son 2 cosas completamente diferentes. Es como tratar de mezclar agua con aceite. Eso no compagina, porque son 2 modelos completamente distintos. Y en el modelo de cuentas individuales no se establecen tasas de reemplazo definidas.
porque eso corresponde justamente al, como lo dice la palabra, las tasas de reemplazo corresponden al modelo definido, o sea que ya uno puede calcular cuál es su tasa de reemplazo. Por lo tanto, esto es un injerto que no funciona, que no va a funcionar porque no es la pieza del mismo modelo, no es la pieza del mismo sistema. Yo también hago una analogía, como ponerle la pieza de un auto a otro que es completamente incompatible, es decir, esto tiene que encajar. Entonces, las tasas de reemplazo definida, precisa, como la que tiene el modelo de beneficio definido, incluso el del mixto tiene una parte definida, no es compatible con las cuentas individuales. No se puede establecer una tasa de reemplazo definida. Por lo tanto, esto es otra forma de manipular a la población. Entonces, yo creo que es responsabilidad de la sociedad, de los medios de comunicación democráticos, a aclararle a la población este tipo de intentos de manipulación que se están haciendo con la población. Entonces, en definitiva, el resultado general del proyecto, aprobado en segundo debate, sí, corresponden a la iniciativa original del proyecto y también a la reforma de DANA. O sea que esto no ha cambiado en esencia la estructura del proyecto de ley. Vamos a hacer una pausa, don Eduardo Marcos y el profesor Luis Sánchez, para seguir conversando. Tenemos que hacer la pausa para desahogar un poco lo que tenemos allí y venimos enseguida a hablar entonces del manejo de la finanza, porque también se ha aprobado la posibilidad de que al menos en un porcentaje los dineros del Seguro Social puedan ser manejados por la banca privada para supuestamente obtener más beneficios para la Caja del Seguro Social y los pensionados. Vamos a ver si ustedes lo interpretan así también. Vamos a la pausa y regresamos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Profe es la Fundación Fraternal. Este año, la Fundación Profe celebra 25 años de trayectoria, coincidiendo con el Jubileo de la Esperanza. Un cuarto de siglo promoviendo valores cristianos en el ámbito laboral e invitando a la solidaridad cristiana. Profe quiere ayudarte a ti a hacer el bien y a respaldar las obras de misericordia de la Iglesia en Panamá. Afíliate hoy y sé parte de esta misión. Para más información, llama al 228-9271. Ya tomamos los ritmos, ya tomamos los ritmos. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Profesor Luis Sánchez, me indica que ustedes se van a estar reuniendo con expertos que van a exponerle al conglomerado de la Asociación de Educadores Veragüenses las realidades de esta nueva propuesta que ya está camino a convertirse en ley. Esta incluye uso de los dineros del Seguro Social para buscar mayores rendimientos en la banca estatal y en la banca privada en algún porcentaje. ¿Tienen ya información de cómo será eso? Si puede compartirlo y cuáles son las impresiones que tiene. Adelante. Bueno, gracias nuevamente. Lo que sí, en la primera pregunta que usted está realizando, los educadores tenemos una manera diferente de accionar, y tanto en el tema de las pensiones, de la reserva y el sistema de salud, con el nuevo proyecto de ley, tenemos que buscar la información necesaria para poder llegarles a las bases y que tengan esa docencia. Aquí se habla de una inversión del 90%, si no me equivoco, que va para los bancos locales, el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, pero ahí el detalle de que ellos pueden utilizar esos fondos con la banca privada, tal como sucedió en el año 2020, si no me equivoco, en el caso de la pandemia, cuando aquí a nosotros se nos prestaron los mismos dineros que el gobierno del PRD le había dado a los bancos para que los bancos supuestamente no cayeran en quiebra. Entonces, en esta parte
aquí podemos decir de que hay una tercerización de las reservas de las cajas del Seguro Social. Y lo que siempre nosotros hemos querido es que esos dineros se inviertan en todos los asegurados y pensionados. Usted no tenga que ir a bancos privados que le van a cobrar una tasa de interés casi del 20%, cuando ellos realmente estaban pagando a la caja del Seguro Social, si no me equivoco, el 2% nada más de los mismos dineros nuestros. Y debe ser por eso que hemos estado proponiendo con el sector docente y los demás y las demás organizaciones de que el tema de la finanza de la caja del Seguro Social se han invertido, por ejemplo, en préstamos de casa, préstamos de vivienda, compra de autos, etcétera, etcétera, para que el pensionado sepa que su dinero se está invirtiendo de una manera y que no sea golpeado él. Porque el gasto del bolsillo y la calidad de vida de los panameños y el alto costo de la vida va a hacer que el panameño, como lo dije hace un rato, ya entre al límite de lo que es la pobreza como se ha generado últimamente, que la tasa está muy alta aquí en Panamá. Existen casi más de 1 millón de panameños que viven en extremas pobreza. Entonces, para nosotros es muy importante esto. El proyecto de ley realmente fue ayer como a las 4 de la tarde, Andrade, si no me equivoco, por ahí 3 de la tarde, que lo mandaron el mamotreto ese que se había aprobado en la asamblea y que, como lo dijo Gil, aquí no se, en ningún momento se leyó artículo por artículo. Miren que acá en Santiago, nosotros le preguntamos a los diputados, que eran 3 independientes, 2 independientes y 1 de la Nurfista, les preguntamos si ellos tenían sus técnicos para poder hacer las corridas, para poder hacer su estudio, para poder aprobar una ley. Entonces, para nosotros es muy importante de que los diputados, cuando leyeron este proyecto de ley, se dieran cuenta de lo que estaban aprobando. Ya no hay, como quien dice uno, para echar para atrás. Ya aquí no hay que estar saliendo en las redes a decir me equivoqué o comenzaron a sacarse los trapos sucios, porque al final el que salió perjudicado aquí fue el pueblo panameño, tanto en las pensiones como en la tercerización de las reservas, como también la tercerización de los sistemas de salud aquí en Panamá. Entonces, es lamentable lo que nosotros estamos viviendo y realmente comenzaremos nosotros, nos han hecho la pregunta, comenzaremos nosotros a hacer ya la dinámica esa de movernos, de comenzar a hacer volanteo, picateo. Yo sí quiero anunciar aquí, no está en la pregunta que me hizo, yo sí quiero anunciar de que este jueves nosotros en el puente 19 de julio acá en Santiago, un puente emblemático, un puente simbólico que generó también una de las luchas en el 2022, vamos a tener un piqueteo y estamos llamando a todos, estamos llamando a los compañeros de Suntra, Conusi, los que puedan llegar, a todos los el pueblo afectado, a que se sumen a ese piqueteo a las 4 de la tarde acá en Santiago, porque ya comenzamos las jornadas de protesta. Así que esto sí tengo que decirle que realmente en el tema de finanzas, esa parte yo se la dejo a los expertos, pero sí hay una tercerización de las reservas de la Caja del Seguro Social para la banca extranjera y la banca privada. Don Marco Andrade, la misma pregunta, ¿cómo interpretan lo que se aprobó en cuanto al manejo de las finanzas del Seguro Social? La escuchamos. Creo que tiene el micrófono apagado, ¿verdad? Don Marco. En efecto, sí. El 10% de los fondos va para administradora de pensiones y el resto, el 90%, va para el Banco Nacional y la Caja de Ahorro. Y esto a su vez van a poder entregarlo a la banca privada para que la misma haga inversiones en el área especulativa. Obviamente es lo que nosotros veníamos cuestionando, que había que asegurar la inversión de esos fondos en actividades que implicara riesgo de perder en esa inversión, en esas transacciones.
y la verdad es que van a tener todas las puertas abiertas, la banca privada, para invertir los fondos de las pensiones de los trabajadores como a ellos le dé su gana. Entonces, esa es una de las preocupaciones de los trabajadores, porque estamos hablando de las pensiones de los trabajadores que precisamente se depende para efecto de poder cubrir pues las necesidades en esa etapa pues de la vida, y creemos que lo que se hizo fue una jugada para favorecer a las aseguradoras privadas por un lado, y por el otro lado para favorecer la banca privada. Es decir, eso y eso no es un secreto. De parte del mismo presidente, Dinomón, Chapman, todos ellos apuntaban a que se trataba de, con los fondos de los asegurados de los 4 programas, salvar el sistema financiero. Fíjese, ojo, no se estaba hablando de realmente mejorar las pensiones de los asegurados, ni se estaba hablando de mejorar el sistema de salud de los asegurados, sino de salvar el sistema financiero. Y por eso lo que ha ocurrido ahora pues con esta ley, con los fondos de los 4 programas, de la Caja de Seguro Social. Gracias, don Marco. Mire, tenemos un oyente que quiere participar en el 6392-8204. Vamos a darle cabida y solicitarle que con todo respeto pueda participar identificándose de dónde nos llama. Adelante. Muy buenos días, gracias, felicitaciones por tener un programa tan importante en estos momentos. Llamamos de Santiago de Veragua. También soy jubilado y educador jubilado, y quisiera pues solamente tirar al aire una opinión, porque yo considero que lo que está ocurriendo con el tema del seguro social es que se está trabajando con un modelo que ya prácticamente caducó. Entonces, yo estoy reflexionando después de oír tantas participaciones brillantes por lado y lado, unas perjudican también a la población, que es la que ahorita mismo nos tiene a nosotros, como quien dice, un poco asustados. Y yo he pensado que, ¿por qué al seguro social no se maneja como si fuera una cooperativa donde el concepto ese pudiera generar en una especie de cooperativa donde el dueño es el asegurado? Y en este proyecto de ley se le da un tiempo progresivo para que el gobierno vaya sacando la participación directa en esto. Entonces, por ponerlo de algún ejemplo, que dentro de 10 años ya todas las decisiones las tome la misma empresa. Sería una especie de empresa privada, pero no tiene participación de empresarios, sino que el único dueño sería el asegurado, donde las normas, las decisiones y todo se pueda tomar allí. Yo siento que eso pudiéramos estar hablando de un modelo distinto, que a lo mejor entonces se acaba el problema ese de tener las personas manifestaciones en la calle, que todo el mundo anda, como quien dice, uno con esa preocupación que yo la tengo también. Sí. Entonces le dejo esa opinión a ver si sería posible, aunque estamos avanzando ya, vamos para un tercer debate, pero puede retomarse el asunto para ver si en uno de los artículos o en un capítulo inicial se establece que el seguro social progresivamente puede ser absolutamente dueño del asegurado, que es su único y verdadero dueño, donde el asegurado toma las decisiones sobre eso. Y yo siento que eso pudiera aflojar un poco las tuercas en este sentido. Y gracias por haberme permitido participar. Con todo gusto, para eso está este programa. Nos queda Eduardo Gil para que nos hable de este aspecto del uso de las reservas del Seguro Social en el mercado especulativo. Ellos hablan de que con la posibilidad de que ese dinero que se gane sea para los propios pensionados, ¿no? Para aumentar la posibilidad de pensiones, dicen ellos. ¿Cuál es su interpretación de esto y cómo lo analiza don Eduardo? Adelante.
Bien, bueno, con respecto a lo que ha planteado el oyente y que va direccionado a este tema, justamente lo que, o una de las propuestas que establece el movimiento social y popular, las propuestas que se han presentado y se han corrido actualmente, contempla este esquema, este modelo que propone el oyente, es decir, que la Caja de Seguro Social tenga su propia unidad de inversión, que esas inversiones se dirijan hacia inversiones internas productivas, es decir, que generen empleo, no solamente poner bonos que son, o bonos en externos o internos, pero que no generan una actividad productiva, por lo tanto no generan empleo, no generan cotización, todo lo que se desprende del empleo, pero que además se invierta en préstamos o en una serie de iniciativas tipo la cooperativa, como plantea, con un esquema similar, pero que tenga un retorno seguro y una tasa de interés responsable, o sea, que no afecte a los trabajadores, a la población, pero que al mismo tiempo permita una mayor rentabilidad de los fondos de la Caja de Seguro Social. Todo esto administrado a través de la unidad de inversiones de la Caja de Seguro Social, que es una unidad que existe, pero que obviamente maneja una cartera muy chica de inversiones. ¿Qué ha pasado con si esta propuesta que plantea el oyente y que nosotros hemos establecido técnicamente en la redacción, por qué no se incorpora? Bueno, primeramente porque no hay voluntad política de hacerlo, es decir, no se ha querido escuchar la propuesta del sector social ni se ha hecho público mucho de estos planteamientos. ¿Y por qué no hay esa voluntad política? Bueno, porque hay un interés económico superior a la voluntad política. Hay un control de un grupo pequeño del sector financiero empresarial que no le conviene que la Caja de Seguro Social se convierta en una institución financiera que tenga capacidad de inversión autónoma, que permita préstamos con más bajos intereses que lo que presta la banca privada, que proteja a la población, que haga inversiones productivas, porque ese es un gran negocio que controla la banca privada. Entonces, justamente por esta situación es que no se ha permitido que las propuestas que realmente benefician a la Caja de Seguro Social que propone el Movimiento Popular avancen o se incorporen en el proyecto de reforma. De hecho, lo que ya la Caja tenía se lo quieren quitar. Es decir, una de las cosas que tenía, por ejemplo, los préstamos a los jubilados, que es una inversión segura porque obviamente se descuenta de manera directa, y las iniciativas de préstamos hipotecarios, todo esto se le quiere quitar a la Caja de Seguro Social porque los bancos no les conviene que la Caja le preste a los jubilados, porque para eso están las financieras privadas y los bancos privados con tasas de intereses usureras que le aplican a este segmento de la población. Por lo tanto, no hay voluntad política porque hay un interés económico superior a esto. Y como bien ha dicho el compañero Marco, el propio presidente en su momento empezó el discurso de esta reforma diciendo que era una reforma para salvar la Caja de Seguro Social y para proteger a los pacientes, y en medio de este proceso de debate ha dicho que este es un proyecto que intenta salvar al sector financiero nacional, que nadie sabía que está en crisis, porque obviamente es uno de los sectores con más privilegios y mayores rentabilidad en sus inversiones y con mayor retorno rápido de sus inversiones. Por lo tanto, es realmente un sector privilegiado el que quiere controlar esta administración de los recursos de la institución. Esto además a nivel internacional ha sido un rotundo fracaso, porque yo escucho a veces a algunos diputados decir, no, pero es que esto no se va a salir de control porque tenemos una institución independiente como la Superintendencia de Bolsa de Valores, la Superintendencia Bancaria, un órgano tripartito, no sé qué, que esto va a controlar que las inversiones se hagan de manera prudente, que esté protegida los recursos de la Caja de Seguro Social. Pues la experiencia internacional nos indica que así como los sectores empresariales logran financiar diputados, logran financiar políticos para que legislen en función de sus propios intereses, de esta misma manera ha terminado estos instrumentos cooptados por los grandes fondos de inversión, incluso internacionales, no solamente nacionales, sobre todo internacionales. Y al final, las personas que deben controlar la voracidad del sistema financiero, lo que terminan siendo son empleados. Mire, de hecho, el actual director de la Caja de Seguro Social proviene de un grupo empresarial que promueve justamente los seguros privados.
el actual ministro de Economía y Finanzas, otro de los impulsores del proyecto, también tiene intereses en fondos privados de inversiones, en fondos de pensiones privados. Entonces uno se pregunta, este director y este ministro están haciendo una ley para favorecer a una institución que le hace competencia a sus propias empresas, o están haciendo una ley que favorece a sus propias empresas y que va en detrimento de la población. Yo creo que nosotros, todos los panameños, ya tenemos suficiente madurez para entender que ellos actúan en función de los intereses de sus empresas, no solo de los intereses nacionales, y eso está más que comprobado. No solamente ha ocurrido en Panamá, es una cosa que nosotros estamos especulando. Realmente hay mucha información disponible de los mecanismos de que estos grandes y poderosos fondos internacionales hacen para controlar lo que se supone deben controlarlos a ellos en esta especulación. Y han habido casos muy graves. En el caso de Chile han perdido las pensiones completamente los trabajadores, pero más recientemente, en el 2008, la gran crisis del sector inmobiliario en Estados Unidos, que quebró grandes bancos y grandes seguros, es justamente porque los grupos económicos de poder controlan entonces a los que le deben controlar a ellos, y obviamente les permiten hacer inversiones de este tipo, establecer paquetes financieros que luego crean las crisis. Y cuando esas crisis explotan, como explotó en el 2008, entonces el Estado tiene que invertir para rescatar a los bancos, como ocurrió en gran parte del mundo en el año 2008 y 2009, desde el 2007 prácticamente, y al final terminamos nosotros con nuestros impuestos pagando el rescate de la banca privada, y las grandes ganancias que se produjeron terminan entonces justamente en manos privadas. Este es el gran problema que tenemos, que obviamente la gente que legisla hoy, que está al frente de esta ley, no está pensando propiamente en el mejor beneficio para la caja, ni para la población panameña, ni para el país, sino más bien para los padrinos que los han puesto allí en estos cargos políticos. Agradecemos a Eduardo Gil, Marco Andrade y el profesor Luis Sánchez por el tiempo y por su rápida respuesta a la solicitud que hicimos ayer de que nos dieran sus planteamientos el día de hoy aquí en Zona 8, Tertulias y más de Radio Hogar. Estaremos en contacto porque esto estamos seguros que va a continuar. Me decía Luis, quiero una pregunta, pero es que tenemos que todavía cerrar el programa con otros segmentos, porque sabemos, y le decía Luis, vamos a poder conversar con ellos mucho más, porque esto sabemos que pica y se extiende. Apenas empieza. Esto está empezandito, sí. Así que vamos a la pausa. Otra vez gracias a ustedes tres por su tiempo. Vamos a la pausa y venimos con Escena Matutina para conversar un poco con Rubén Polanco y lo que ocurrió ayer en la Asamblea. Adelante, Arsenio. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Escena Matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Querido Rubén, también ayer hubo un rifirrafe caliente entre los diputados de la coalición. Oiga, Vamos, cuéntanos. A ver, Rubencito. Oiga, fíjese que la semana empezó con la discusión en el Pleno Legislativo entre los diputados José Pérez Barboni de Moca y el diputado Rafael Buchanan del PRD. Y continuó ayer entre los mismos diputados de la bancada independiente. Vamos, ellos tenían una reunión en la oficina de la bancada ahí dentro del Palacio Legislativo y lo grabaron los medios de comunicación saliendo cuando se escuchaban los gritos de las diputadas hacia el diputado Belceray Richard, que era seguido por los diputados Jonathan Vega y Augusto Tuto Palacio, que estaban de un lado, y del otro lado estaban la diputada Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Yamireli Chong. El motivo de la discusión aparentemente fue la forma en que votaron. Las 3 diputadas votaron en contra y los 3 diputados votaron a favor de aprobar en segundo debate el proyecto de ley. Al final, pues se oyó la discusión y se oía cuando decían por culpa de él esta bancada se ha dividido. Ave María.
Y se dijeron un par de palabritas allí que se escucharon, que no vamos a mencionar acá por respeto. Y bueno, después en Twitter salió a relucir el diputado Becerra y Richard acusándolas a las tres. Y posteriormente le contesta a la diputada Alexandra Brenes. La diputada Yamile Lechón sí manifestó que él les había faltado al respeto porque la forma en que les había hablado, aparentemente según ella, por el hecho de que a él lo están tildando de traidor por haber votado a favor al diputado Becerra. Y le echaba la culpa a ella de eso. Es lo que dice la diputada Yamile Lechón. Al final de la jornada se reanudó el pleno legislativo ayer en el periodo de incidencias. Los diputados del PRD, Benicio Robinson y Jairo Bolotá Salazar, arremetieron, aprovecharon su momento para hablar, para arremeter contra los diputados independientes por la agresión, tanto al PRD como a las damas de la bancada de Vamos. Sí. Pero la discusión avanzó mucho más. No avanzó mucho más porque al final se cerró el pleno legislativo. El presidente encargado, James Acosta, manifestó que decretaban un receso hasta mañana hasta las 10 para que los diputados tengan tiempo de leer el borrador o el documento del proyecto de ley aprobado en segundo debate para posteriormente decidir en tercer debate si se aprueba o se rechaza. Mañana Así jueves. que esa fue la situación al final. O sea, hoy. O sea, hasta hoy. Me refiero a que, o sea, ayer digo, decreto un receso hasta mañana. O sea, hasta hoy. Hasta hoy, miércoles a las 10 de la mañana. Se debe reanudar para ver si continúan con la aprobación o rechazo en tercer debate ya del proyecto de ley. Porque aparentemente los diputados no tenían el documento que fue aprobado en segundo debate. No lo habían leído. ¡Caramba! Entonces la situación es... Aprobaron a ciegas y sordas. Quiero entender que hay un corrector de estilo, hay una persona que redacta, que pasa en limpio todo ese documento, y por la cantidad de artículos que eran, es un documento extenso de muchas páginas. Asumo yo que por eso tal vez no estaba listo. Pensando, siendo bondadoso en la manera de pensar, ¿no? Claro. Pero la situación fue esa, no se discutió ni, bueno, es que no se discute en tercer debate. En tercer debate no pudieron proceder porque hubo este conflicto. Se aprueba o se rechaza. Muy Así bien. que eso no se dio. Y la jornada legislativa quedó marcada por la discusión entre la bancada de Vamos, que ya queda de manifiesto que hay una división al respecto de la manera en que votaron en el proyecto de ley de reforma a la Caja de Seguro Social. En segundo debate, imagínense. Ya parece que va a ser redefinida esa coalición, según dijo Juan Diego Vázquez, que es su líder natural. Mire, tenemos otra información, que el rey Naso Cerdí, el señor Ardinteo Santana, elegido en 2023, fue aprehendido y se ordenó la detención provisional por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de usurpación y delitos de daños, junto a otros 7 dirigentes indígenas allá en la comarca. Todo se origina por un litigio de tierras que involucra a la comarca y a una fundación Renacer, que es propiedad de un extranjero, el colombiano Max Freddy Ordóñez, quien se dedica a actividades agropecuarias, y según dicen los indígenas, este señor entró en la comarca y cogió parte de las tierras de la comarca, y con eso no se metan. Entonces está la gente detenida, hay toda una situación allá en el área comarcal, en Bocas del Toro, que hay que prestarle atención. Hoy vamos a tratar de darle seguimiento al asunto, porque está grave el asunto. Hay que ver por dónde termina esa situación. Ya está con nosotros el padre Efraín de León, desde la parroquia San Judas Tadeo, y vicario de pastoral para el programa Ríos de Agua Viva. Ya no está haciendo señas. ¿Qué tenemos en la rocola, me dijiste? Ya también está eso preparado. Vamos entonces a despedirnos. Eduardo Soto les agradece su sintonía en el día de hoy. Pastora Portugal nos acompañó con Luis Ruiz, Rubén Polanco en la plataforma, Arsenio Samaniego en los controles y Patio Cando Camino en la producción. Gracias y será hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.